Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una semanita más aquí en nuestra mesa de negocios. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Perdón, Richard, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gus, buenas noches, Luis, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos. Luisito, ¿cómo te va, Luisito? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Gus, muchas gracias. Saludos al público que nos escucha y agradecido. Un día más de vida y un día más bueno y un día más positivo. Aquí estamos. Bendito sea Dios, así es. Y Luis Topete por ahí que trae algunas fallas técnicas con el tormentón que cayó aquí en Querétaro. Sí, caray, ahora desde que ganó el Cruz Azul ya lo desconocemos. Ya se elevó. Lo perdimos. Manuel Bartlett le está jugando sucio. Sí, así es. Pero bueno, pues muchísimas gracias y como siempre cada semanita recordarles que esta es una iniciativa que tenemos para poder generar un poquito de información de valor, algo que sume a su empresa, a sus negocios, a sus procesos comerciales. La intención es que podamos realmente aportar ideas, aportar nuevas estrategias, técnicas, un poquito de experiencia, de vivencia. Y como decía Luisito, agradecerles de verdad que siempre y cada semana tenemos ahí nuestro buen quórum, una parte por Facebook, uno por YouTube, otro por Spotify, en varios países también. Richard, que es muy internacional y tiene seguidores por todos lados, Rusia, Colombia, Canadá, Estados Unidos. ¡Qué Ecuador, padre! Ecuador. El Salvador, Así Guatemala es. Y Argentina. Padrísimo, la verdad padrísimo porque sigue siendo de por puro gusto y con esa intención. Y bueno, pues arrancarnos el tema de hoy, que el tema de hoy es el tema de la rotación del personal. La rotación del personal, ¿qué tan sano es? Vamos a platicar un poquito sobre este factor que genera o que se genera a lo largo de determinado tiempo en las organizaciones. Muchas veces es un reto poder mantener a la gente, muchas veces es una estrategia. Hay mucho tema con esto. Luisito García, pues la pregunta tal cual, ¿no? La pregunta tal cual como está el tema, la rotación del personal, ¿hasta dónde es sana, Luisito? ¿Tú qué opinas? Híjole, pues mira, yo te diría, creo que este punto lo tenemos que ver desde dos perspectivas, dos o tres perspectivas diferentes. La primera, creo yo, es aquella rotación que tú provocas porque algunos de los puestos te requieran estar modificando y cambiando al personal por alguna razón en especial, ¿no? Esta yo la veo muy sana, la rotación de algunas áreas. Eh, más que hablar de rotación de personal, claro, porque cuando se menciona el concepto de rotación de personal, normalmente la gente está acostumbrada a escuchar que tus empleados ya no están y que se fueron por alguna razón, y no necesariamente. En las organizaciones a veces es sano hacer una rotación del personal en las diferentes áreas, eh, como para probar, claro que como lo hemos platicado en otras entrevistas, ¿no? El hecho de tener mucho tiempo puesto en el lugar donde estás, pues te hace experto. Pero también es sano, creo que es importante también que la gente se sienta con una valía diferente, moviéndolos dentro de la organización en diferentes áreas, claro, siempre y cuando quieran, ¿no? Entonces, pues por principio de cuentas yo te diría, la rotación del personal como tal dentro de la organización es bastante sana. Punto número dos, la rotación de personal obligada, que es todo aquel personal que se te mueve, se te va por diferentes razones, está cañón. Y está cañón y está complicado por diferentes razones. Una de ellas es que nosotros invertimos mucho tiempo y mucho esfuerzo para lograr que nuestra gente tenga la capacidad, las herramientas, el conocimiento para que de un día a otro se te mueva, ¿no? En Querétaro hay un fenómeno importante. En Querétaro, que la ciudad de Querétaro, digo, no sé si Ricardo lo viva en donde vive, pero la ciudad de Querétaro se ha convertido en un problema el tema de la mano de obra, ¿eh?
nosotros aquí en Querétaro tenemos una escasez de mano de obra ya importante. Resulta que Guanajuato, por ejemplo, alguien dice, muchos expertos en el tema empresarial dicen, oye, buenísimo que se vino a poner, por ejemplo, Mazda, General Motors, aquí, así, aquí a muy cerquita de Querétaro, ¿no? Es Guanajuato, pero finalmente pues, de Querétaro a esos lugares haces 20 minutos, 25 minutos. Y obviamente, pues muchos satélites de las grandes organizaciones, como los General Motors, Mazda y otras, jalan personal. Entonces, decía, la semana pasada estaba platicando con un amigo y decía, oye, imagínate que llegara a San Juan del Río una planta automotriz, ¿no? Nos deja sin empleados a todo el lugar, ¿no? Se lleva a todos, porque finalmente las prestaciones, y hablábamos de este tema porque decíamos, ¿y qué va a pasar? ¿O qué pasa con, por ejemplo, Starbucks, que tiene menores prestaciones que yo, ¿no? Hablando con esta persona, y me decía, es que Starbucks tiene menores prestaciones que yo, pero la gente, wow, se siente padrísima porque trabaja en Starbucks. Es cajero, o está en atención al público. Pero pues finalmente yo lo que les decía es que Starbucks trabaja mucho en un tema aspiracional con su gente, cosa que nosotros, por el reaccionar en el día a día, pues pierdes de vista el crecimiento y desarrollo personal de la gente, ¿no? A la gente le gusta ser valorada, a la gente le gusta ser optimizada, le gusta ser útil. Cuando tienes empleados que hacen todos los días lo mismo y no hay una valoración del tema, pues claro que alguien le hace ojito y se le dice, oye, pues vente para acá, que acá tienes crecimiento, pues bye. No sé qué opinas, Ricardo, porque tienes cara como que quieres hablar, pero como Sí. no la mano, no te no. digo nada. No, yo no. Yo, mira. Richard, Adelante, échale, es broma. cuéntanos la No, rotación. fíjate, ahorita que decías imagínate que se viene y se pone una armadora en San Juan del Río. Pues eso le pasó a Ramos Arizpe, ¿no? A mí me tocó allá a principios de los 90 andar en la planta de Ramos Arizpe de General Motors. Y literal, no voy a dar puestos, ¿no? Pero gerentes y directores, pues, había uno que era el dueño de la vulcanizadora en Ramos Arizpe antes de que se pusiera la planta, y otro era un panadero, y era gente que, no, a la falta de mano de obra, los habían contratado. Pero bueno, ¿hasta dónde es sana? Yo creo que hasta donde tú la deseas. Hasta ahí es sana la rotación de personal, ¿no? E inclusive en Estados Unidos, rotación de personal, el tema de rotación de personal es un programa que tú debes de tener institucionalmente dentro de tu organización, ¿sí? Nosotros, acá más abajo del Río Bravo, pues eso lo tenemos un poquito menos, ¿sí? O sea, porque aquí así como tal, pues no, digo, ha habido empresas que sí lo implementan, pues digo, el que empezó con el programa de rotación de personal y los beneficios, los grandes beneficios del programa de rotación de personal, fue GE con Welch, con Jack Welch. Él fue el que empezó y dijo, el 20% de la organización se tiene que mover o tiene que salir. Cada 3 años, cada 4 años, ¿no? Y entonces la primera fuente de reclutamiento es la fuente interna. Era lo que él decía, ¿no? Eventualmente se le complicó mucho porque los costos de mover gente entre ciudades, porque era cuando querías hacer el tema así multicultural, empezó a ser muy complicado, ¿no? Las adaptaciones, ¿no? Y no solo del empleado, sino la adaptación de la familia, ¿no? Entonces, pero cuando yo tengo la rotación de personal y yo no la estoy controlando, pues ahí es cuando es un problema, ¿no? Es un problema y es un costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy perdiendo talento, estoy perdiendo talento y no estoy preparado para reponerlo, ¿no? Digo, normalmente si se llevan, se van a llevar a alguien bueno, ¿no? Si no, cuando no se llevan a alguien bueno, a alguien que tú ya querías echar fuera, pues hasta moño le pones, ¿no? Para que ya se lo lleven. Pero la mayor parte de las veces puede ser que tú no estés preparado. Entonces,
¿Cómo la controlas? ¿Cómo la editas? Bueno, pues son programas de desarrollo, ¿no? Todo el tema de motivación. Este era un tema ideal para que estuviera aquí el amigo Topete, ¿no? Pero el tema de satisfacción en el trabajo, esquemas de remuneración, planes de carrera, o sea, el tema es cómo le hacemos saber a nuestra gente que hay un plan para ellos, ¿sí? Que hay un modelo de crecimiento y a lo mejor no son planes individuales, ¿no? Porque a veces pues es muy complicado prometerle a alguien que acaba de entrar, ¿cómo no? Pero si institucionalmente tenemos un programa y decimos, oye, tal persona es un ejemplo del programa de crecimiento que tenemos, bueno, pues ahí cobra vida ese programa. Entonces, ¿hasta dónde es sana? Pues yo creo que es hasta donde tú quieres que sea, ¿no? Existen, por decirte, en casi todos los negocios de manufactura o talleres o esto, pues tienen la posición de ayudante general. Y ayudantes generales es la posición que tiene más rotación número uno y después son las posiciones de ventas en muchas empresas, ¿no? Y fíjate que ese tema de ventas está clavadísimo en la rotación y es que a pesar de ser ventas un lugar en donde es muy prometedor, Mm. el que llega a la posición normalmente llega porque no le queda de otra. Sí, claro. Con esa mentalidad llega esa rotación del vendedor. Claro que cuando ya tienes una expertise, pues todo el mundo se anda peleando, los vendedores nuevos, ¿verdad? Los buenos, Sí. perdón. Pero tienes razón, o sea, tiene mucho que ver la posición como con el tema de la rotación. Pero el tema de la rotación muchas veces también, Ricardo, y bueno, yo creo que también lo has visto, es que no solo depende de ti, sino también tiene un poco que ver con la competencia. Yo tengo un amigo que se dedica a la inyección de plásticos. Me decía, es que yo les pago X cantidad y el de enfrente le paga la misma cantidad, pero le da 200 pesos de vales de gasolina al mes. Y entonces se queda la banqueta. Y entonces yo digo, bueno, le doy el sueldo, los 200 pesos de vales de gasolina y un bono para transporte. Y ya viene para acá de regreso. Porque claro que la necesidad del ser humano es esa, ¿eh? O sea, y claro que México es, creo, uno de los países en donde esta competencia injusta y de cierta forma no sana es existente por la Pero de obra. ese existe en todos lados, fíjate, pero aquí es el tema en la rotación, es el compromiso que siente el trabajador, ¿no? Porque nosotros, digo, aquí en mi empresa hacemos reclutamiento, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacen mucho los candidatos es, ¿y tienen prestaciones? Y Exacto. les dices, ¿de ley? De ley. Entonces, sí, para ellos es un equivalente no te importo, ¿no? O cuando están contratados por outsourcing, pues menos, ¿no? Ujú. Pero, y esta es una reflexión para los empresarios, ¿no? 200 pesos de gasolina, lo que decías tú ahorita, ¿no? 200 pesos de gasolina, 500 pesos de gasolina. Pon el número que tú quieras, no es un número que te va a doler mucho, ¿no? Pero el hecho de que tú les des vales de gasolina por 200 pesos, en su mente son prestaciones superiores. Claro. No, Los, y fuera, sí, claro, los claro, seguros estos de medicina de primer impacto, ¿no? Que son súper baratos. exacto. Igual la gente, o sea, y entonces ya ellos dicen, me quieren, o sea, tienen Claro. prestaciones superiores. Y a Ujú. ti, patrón, te cuesta lo mismo. Perdón que tuve aquí, No, yo acá tengo dos. ya, ahorita, perdóname. Sí, caray, fíjate que pensando en este tema, claro que la gente, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el valor no económico, sino personal, moral, le dé valor a la organización para que el empleado diga, a pesar de que me dan los 200 pesos ahí enfrente, me quedo acá? O sea, Sí. ¿verdad que sí? Si hay un tema, o sea, es que si hay un tema de soy importante, o sea, un trabajador que tú le dices, oye,
El modelo de crecimiento aquí con nosotros es, si tú a los 2 años no has crecido de puesto, te vas a ir. Si tú a los 3 años, quién sabe qué, no, quién sabe. O sea, él va a decir, oye, y en ese inter nosotros te vamos a dar 3 semanas de entrenamiento, ¿no? 3 semanas de entrenamiento. En 3 años dices, es una semana al año. Pero el chavo dice, hay un programa para mí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y sí tiene valor en la gente, ¿eh? Sí lo tiene, Claro, sí lo tiene. claro. O sea, y vas generando lealtad, ¿no? Y compromiso, ¿no? A veces el simple hecho de que tú los pongas a rotar entre posiciones dentro de la misma organización, pues eso también es sano, ¿no? Tiene cierto costo, ¿no? Y tiene ciertos riesgos también, ¿no? Porque puede haber, habrá el que no es ajonjolí de todos los moles, como dicen, ¿no? Me queda claro. Pero el que la gente tenga opción, eso es bueno, ¿no? Pero que tú Oye, tengas el control. exacto. Y como no está a gusto, ahora yo te voy a hacer las preguntas y tú me las vas a contestar. Muy bien. Si Tengo tú, miedo. si tú pudieras hacer una recomendación a los empresarios pequeños y medianos, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que mucha de la gente que nos escucha son empresas que no tienen estas grandes organizaciones ni más de 100 empleados y todo esto, ¿no? Hay veces que son 3 o 4. ¿Qué recomendarías para lograr tener esta pertenencia con la gente, con la organización, que además estás hablando de un tema de dinero, que además por otro lado estás hablando de un rollo de venir de este tema de la pandemia y de estar en su casa y además pierdes el vínculo, porque el hecho de que la gente no esté acá, pierde un vínculo Ujú. emocional con la organización. Entonces, Sí, ¿cuáles serían tus recomendaciones como para lograr que la gente logre mantener esta fidelidad? Si es que lo podemos llamar fidelidad. que tú le seas fiel a ellos. Ok. Sí, o sea, y fíjate, hay dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. La extrínseca tiene que ver, es lo que me motiva, que son los logros que yo tengo a través del dinero. Y por eso quiero ganar más dinero, ¿no? Porque si gano más dinero, me puedo ir, ¿cómo se llama? Me puedo comprar un carro, me puedo cambiar de casa. Entonces, esa es la motivación extrínseca. Y hay otra parte que es la motivación intrínseca, ¿no? Ujú. Y la motivación intrínseca tiene que ver con el reconocimiento, con el entrenamiento y con la cercanía. Fíjate, y en las evaluaciones que nosotros hacemos, en la evaluación que hacemos de la fuerza de ventas, nosotros medimos su motivación y su tipo de motivación. Aquí en México es más, y fíjate, en la posición de ventas, es más la gente que está motivada de manera intrínseca. Ujú. ¿Sí? O sea, no es el dinero. Hay otras tantas cosas que puedes hacer. Ejemplos. Llega 5 minutos antes que todos a la oficina y recíbelos en la puerta. Ujú. Ujú. ¿Cómo estás? ¿Sí? Oye, alguien faltó por enfermedad. ¿Qué le pasó? ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás? O sea, esa relación de cercanía, de no eres un empleado, eres parte de nosotros, de nuestra organización. Una vez le decía yo a alguien, no sé, tenía una nómina pues, ¿qué sería? Cerca de medio millón de pesos mensuales. Ujú. Y se lo dije también a alguien que tenía una de 150,000 pesos mensuales, ¿no? Yo le decía, fíjate, si tú estableces 3 cosas, por las que tú puedas hacer una evaluación justa de la gente y decir, oye, al mejor empleado de administración le vamos a dar no sé qué, al mejor empleado de operación le vamos a dar no sé qué. Y puedes poner criterio número 1, asistencia, puntualidad, criterio número 2, entregas a tiempo, define, ¿sí? Y al final del año, un paquete de 3 días, 2 noches. Digo, saliendo de Monterrey estamos lejos de todo, ¿no? Pero 3 días, 2 noches, pues a lo mejor te va a salir para 2 personas, te va a salir en, ¿qué te gusta? 35,000 pesos, 40,000 pesos, ¿sí?
lo rifas en la posada, se lo das a alguien en la posada, le vas a dar el viaje que a lo mejor no se va a hacer, que él no haría, Ujú. ¿sí? Sí, sí, Pero, claro. y ese es 40,000 pesos en una nómina que te cuesta 5 millones de pesos al año. No es nada, no es nada. Y sin embargo, puedes poner 2, 3 viajes de esos, los rifas en la posada y la gente se va a quedar. O sea, me ha tocado a mí entrevistar gente que me dice eso. Claro. Me quiero quedar. O sea, yo puedo, pero yo puedo hasta el 1 de enero. ¿Por Ujú. qué puedes hasta el 1 de enero? ¿Sí? Por la posada, por los premios, los reconocimientos que dan, ¿no? Y Claro, eso, claro. y eso genera, ¿no? O sea, y el desarrollo, el que tú entrenes a la gente, eso tiene mucho valor, ¿no? Habrá gente que no quiere ser entrenada y ahí ya tú te puedes cuestionar otras cosas, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que dentro de la parte del personal, porque además estamos llegando hoy en este momento a una decisión importante en negocio. Los outsourcings están desapareciendo. Sí, claro. Y ahí viene el segundo tema. Mucho de lo que hacían anteriormente para no tener arraigo con el empleado era tener tu outsourcing, firmar contratos de trimestres, etcétera, etcétera, y ahorita otra vez ahí viene, ¿no? Ujú. Y en este camino creo yo que sí creo que hay que generar una fidelidad con el empleado, porque de lo contrario, lo único que haces es que él esté buscando indirectamente ver dónde se acomoda. Sí, Entonces, claro. Es que es lo que, híjole, hace, después de la crisis del 2008, ¿sí? Los sueldos bajaron en México. ujú, O sea, muchas organizaciones pues, tuvieron que recortar gente y cuando volvieron, contrataron con salarios más bajos. Ya ujú, los que contrataron, los contrataron por outsourcing. sí, Entonces, alguien me decía, y empezó un proceso donde pues, yo a lo mejor ganaba 30,000 pesos en mi trabajo antes de la crisis y mi próximo trabajo fue de 20,000 pesos. Entonces empezabas tú a ver en los currículums que la gente antes del 2010 tenía un solo trabajo o 2 trabajos durante 10 años, 20 años, ¿no? Y del 2012 al 2015 traían 4 o 5 trabajos. ¿Por qué? Porque ganaban 30, su siguiente trabajo fue de 20 y se van moviendo por uno. Me ofreces 21, me voy contigo. Me ofreces 22, me voy contigo. Me ofreces 23, me voy es lo que contigo. te decía, claro, Y claro. entonces me decía alguien, no, es que ya no se puede con la gente. Y le dije, el amigo traía un estilo de vida de 30. Claro. Entonces ahora vive al 60% y él no quiere volver a vivir. O sea, eso aquí en la mente nos hace mucho daño Ujú, porque te empiezas a considerar muy feíto, ¿no? ujú. Este, y le decía, ¿y tú lo contratas por outsourcing? ¿Y por qué lo contratas por outsourcing? Porque no quieres las cargas patronales, Así porque es. no quieres el riesgo de trabajo, porque no quieres que si no lo quieres liquidar, si lo quieres, o sea, si en algún momento las cosas no van bien. Le dije, entonces, bajo ese principio, ¿cuál es tu fidelidad hacia él? Claro, exacto. Y qué bueno que tocas, y fíjate qué bueno que tocas ese tema, porque efectivamente creo que el empleado tampoco es tonto, ¿no? ¿No son? Entonces, también de su lado, él también tiene ojos y orejas, Sí, claro. y él también ve y escucha, ¿no? Y también sabe qué está ocurriendo dentro de la organización. Y creo que todos en algún momento, yo te voy a platicar mi historia, ¿eh? Nosotros tuvimos restaurantes aquí en Querétaro, varios. Y dentro de esos restaurantes, nosotros teníamos una rotación. Mi rotación alta estaba en repartidores, Ujú. motociclistas, repartidores motociclistas. La demás parte del equipo no tuve rotación cero, ¿eh? O sea, te puedo decir, bueno, no cero, muy poca, pero cocineras, meseros, garroteros, lavatrastes, etcétera, es gente que me duró toda la vida, ¿eh? Por ahí tuvimos un pequeño accidente que de no haber estado asegurada la gente ante el seguro Sí, social, claro. hoy tendría dos hijos más. Hoy tendría dos hijos más. Porque también a veces uno cuando costea,
Mira, ya Mira, te Gustavo, presento un qué bueno que, amigo. oye, pero se me quitó Perdónenme, el Te traje, presento un se amigo. quitó el traje, estabas con disculpen, traje, pues yo te vi. discúlpenme, perdónenme que aquí se me complicó un asunto laboral, gracias a Dios, pero ya, No, todo en orden. no hay problema, estábamos hablando mal de ti, ya que Perdónenme, te qué conectaste bueno. ya. Oigan, hijo, no sé si ya tocaron el tema, pero yo quería No, estábamos preguntarle, sentados. La verdad es que Estábamos estábamos esperando, güey. sentados viéndonos, ¿no? Esperando a ver a qué hora llegabas tú para Sí, ya ves perdón, que empezar a hacer estábamos perdón, jugando preguntas, a ver quién ¿no? parpadeaba primero. Y ahorita que Sí, entraste sí, los dos sí, así sí, como que sí, ay, ya nos abrían los sí. ojos. el deslumbradero. Oigan, no, es que está, digo, ¿Escuchaste en el esta programa? parte inicial, sí, claro, estaba escuchando todo, pero bueno, esta última parte no. Oye, pero bueno, les quería preguntar, Luisito, porque es muy interesante lo que estuvo platicando hace rato Richard, que fue lo que alcancé a escuchar, y lo que decías tú, pero sí se vuelve como que aspiracional el tema de que en tu empresa no haya tanta rotación. Sin embargo, como decía Richard, hay estrategias, ¿no? O sea, hay empresas que tienen como estrategia o tienen ciertas finalidades para poder o generar cierta rotación por X razones. O sea, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Es realmente un tema aspiracional el que la gente se mantenga contigo y que entonces se vuelve un motivo de orgullo, se vuelve un motivo de esta parte en donde la empresa la hace quedar bien o realmente es más una estrategia? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo podría decirte en este tema que, por lo menos en las empresas que nosotros tenemos o manejamos, la gente sí tiene un sentido de pertenencia, porque creo yo que no es lo mismo decir trabajo para que trabajo en o trabajo con, Okay. ¿no? Este, claro que hay un tema aspiracional para mí, para mi forma de verlo, porque precisamente voy a retomar un poquito el tema que iba a platicarles ahorita que te uniste a la plática, pero sí creo que muchas veces los empresarios cometemos un grave error en pensar primero, que las utilidades, perdón, que los impuestos son utilidades, eso es un gran error. Esa es una raíz de uno de los problemas, pensar que los impuestos son utilidades y pensar que tienes un 16% más de utilidades, eso no es cierto, ¿no? O sea, los impuestos son impuestos y esos van a llegar y hay que pagarlos. Si por alguna razón gastaste y vas a pagar menos, pues, pues aguanta, o sea, ni siquiera es tuyo, no es que te lo gastes, es un tema de impuestos. Uno de los impuestos más altos que tenemos en las empresas es el impuesto sobre la renta sobre las retenciones de los salarios de los empleados. Y es un impuesto muy alto, muy caro y muy caro cuando no lo pagas. Y a veces el empresario no toma en cuenta que al momento de contratar a alguien, pues lo estás contratando con un salario mucho mayor. En México suele suceder que cuando te contratan te dicen, oye, te voy a pagar 6,000 pesos. Y cuando te llega tu recibo de nómina y echas cuentas, dices, oye, me llegó por 5,000 y cachito. Pues sí, pues son los impuestos que había que pagar. Ah, no, entonces súbeme el sueldo para que yo pueda obtener mis 6,000, ¿no? Entonces, Uh-huh. parte del problema de esto es que cuando tú haces el modelo de negocio al que vas a desarrollarte, no incluyes los impuestos, no incluyes los impuestos de empleados, no incluyes los valores que va a tener el hecho de que tengas ciertas actividades, no incluyes el costo de capacitación y entonces tú tenías un margen muy bueno cuando arrancaste el negocio y cuando querías empezar. Y conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta que no alcanza y que costeaste mal y entonces, ¡pum!, viene la decepción y vienes para abajo. Pero bueno, tocando el punto que tú decías, el tema es aspiracional, sí, y sí creo que necesitas tener inversión económica para que esto suceda. En nuestras oficinas, por ejemplo, yo tengo un área en donde juegan futbolito, donde tienen dardos, donde comen, donde, etcétera, ¿no? Y claro que a la gente le gusta estar acá, y claro que tiene un costo, ¿no? Pero en una balanza, para mí es menos costoso el hecho de que yo tenga estas prestaciones con la gente a estar teniendo que capacitar constantemente porque la gente se me va y tengo que volver a empezar y nunca crezco. Es mi punto de vista. Gracias, Luisito. Es que, Richard, aquí a lo que voy es, se vuelve entonces estratégico
y tú decías modelos más gringos, ¿no? Más estratégico el tema de la rotación y puede ser una rotación literalmente de manera interna en puestos o de plano que la gente salga y entre. Pero, por ejemplo, aquí una pregunta sería, o sea, estas normas, esta NOM 035 y creo que ahora ya viene la 036, si no es que ya está por ahí caminando, o sea, estas normas están hechas para que la gente esté bien y haya menos rotación o realmente están hechas para que simplemente el empleado esté mejor en su lugar de trabajo, no importa el tiempo, porque dentro de estas estrategias también, Richard, entra la edad, ¿no? Llega un momento en que cierta edad es el límite para que la gente empiece a salir de mi organización. ¿Tú cómo ves este tema más estratégico? Pero, a ver, el tema de las NOMs estas, pues es un tema para que cumplas tus obligaciones patronales. ¿Te escuchas súper lejos, Richie? ¿Tampoco? ¿Aquí ya me escuchas más cerquita? Un poquito, sí. Al oído. Es- No, sí, ahí mejor, sí. bueno, el tema de las NOMs, a como yo las entiendo, que no me considero alguien muy extendido en el tema, ¿no? Pero es para que el patrón cubra sus obligaciones patronales, para que las figuras de outsourcing desaparezcan como mecanismos de evasión de responsabilidad hacia el gobierno y hacia el trabajador. Palabras más así simplecitas, ¿no? Entonces, si tú tienes tu propia nómina, si tú tienes tu propia nómina, tú pagas tus impuestos, todo el tema, pues está bien, ¿no? Lo que decía ahorita Luis, pues si tú no haces en tu presupuesto de tu ingreso mensual, tú no separas una parte para vacaciones, nunca te vas a ir de vacaciones. ¿Sí? Entonces es igual. O sea, a veces queremos... Alguna vez yo le dije a un patrón, le dije, entonces tu negocio no gana dinero. Tu negocio gana dinero de abusar de sus trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues tú no les, o sea, tu trabajador, y de repente la gente se pregunta por qué mi gente rota, ¿no? Pero pues si tú no le pagas, antes, digo, la gente de mi edad, ¿no? O sea, ya en los 90s y en los 80s, ¿no? Pues lo que había no me acuerdo cómo se llamaba, el Infonavit antes, pero había un fondo de vivienda, Fonavit, creo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero ahora con el Infonavit, tu trabajador sí se va a comprar una casa. Claro. Sí. Antes, pues estaba el programa de Seguro Social de pensiones, ¿no? Y muchas empresas tenían sus propios programas de pensiones, ¿no? Pero ahorita, tu fondo del retiro, sí es algo que tú vas a utilizar en algún momento de tu vida, ¿sí? Entonces, todas estas prestaciones, pues en el joven, pues el que tú le hables del fondo del retiro te va a decir, sí, pero voy empezando, ¿no? Pero que tú le digas, oye, es que cuando tú trabajas aquí con nosotros, a los 5 años, tú te puedes comprar una casa que, pues, no sé, de 1,5 millones, 2 millones de pesos, ¿no? O sea, pero ya te puedes comprar algo. Y tú tienes al muchacho, contratas chavos, digo, porque vas a empresas donde te encuentras esto, ¿no? Están los recién egresados, 2 años, 3 años y ya no hay nadie, ¿no? Hasta que te encuentras la raza de 35 años que vuelve a trabajar. Y esos se tuvieron que ir porque querían comprar su casa o empezar su patrimonio y luego pues ya los de 35 dicen, pues es que para mí ya no es tan importante eso porque yo ya tengo mi casa, ¿sí? Y luego a los 45 años se vuelven a ir porque no tienen un fondo de retiro, ¿no? No, y ahí, perdóname, Richard, complemento lo que dices. O sea, eso es un tema cultural generacional de nosotros. Hoy pregúntale a los millennials cuál es su prioridad en la vida y cero te van a decir que una casa, ¿eh? O sea, es trabajar para una transnacional y en 2 años trabajar para otra en otro país y en 2 años trabajar para otra en otro país y trabajar después en su casa para alguna, que no es su casa. Ellos no quieren invertir en tierra. Ellos buscan rentar y pagar una renta. ¿Para qué gastas en casa propia?
O sea, es un tema generacional y cultural que también tenemos que ir adaptándonos, ¿eh? Y si nosotros, lo platicaba con otro amigo el fin de semana y me decía, es que si tú piensas tú consideras que las mejores prácticas para con la gente son las mismas hoy que hace 10, que hace 5, o que hace 15, o que hace 20 años, para nada. ¿no? Las generaciones cambian. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero Ya me va a por regañar ti, Gustavo, ¿eh? Cuando pones a sacar es pero cuando me va a por regañar. ti, no, por ti, patrón. O sea, tú le tienes que dar la opción a él. Legalmente le pertenece, así como decías ahorita, el IVA no son 16% más de utilidad, ¿no? El IVA es un impuesto que tenemos que regresar, ¿sí? Bueno, es igual, hacia el trabajador es exactamente igual, él tiene que tener la opción, ¿no? Oye, es que es bien complicado eso de los impuestos y no sé cuánto me va a llegar. Bueno, pues ayúdale al trabajador, explícale la ley y por lo pronto dile, cuando tú entras a trabajar con nosotros, tú vas a estar 100% por el IMSS, porque ya lo tenemos que aclarar, ¿sí? Y tu ingreso neto va a ser de 10,000 pesos, ¿no? Ah, es que gana bien poquito. No, no ganas poquito, mi chavo, ganas 15, güey. Pero, tu fondo de ahorro, etcétera, ¿no? Y entonces, así es como lo vamos, se lo vamos, se lo vas planteando, pero es responsabilidad tuya, Estoy de acuerdo. ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si no, luego los tienes en un outsourcing. Y la historia creo que ya la conté el otro día, ¿no? Le da una embolia a tu trabajador, queda deshabilitado y, y de repente vas a tener a la esposa y a los hijos ahí diciéndote, oye, la pensión de mi papá es de un salario mínimo. Claro. Claro. Entonces, yo no puedo con esas cosas. Es una responsabilidad muy fea. Decir, no, pero es que fíjate que nos estuvimos ahorrando bastante, ¿no? Y te hablo cuando regrese de Aspen, ¿no? Porque con la lana que no pagué de tu salario de tu hijo me voy de vacaciones, güey. Pues, ¿cómo? Sí, sí, bueno, es un tema sensible porque efectivamente creo que tienes razón en la planeación del empresario, ¿no? Pero pues bueno, finalmente son estrategias fiscales o sea, no quiero decir que esté bien o mal tampoco, porque no conozco empresa que no busque alguna estrategia fiscal, ¿no? Y en México, lamentablemente, vivimos en un país en donde el tema de impuestos, híjole, no quiero tocar mucho el tema, pero si te cuadras al impuesto que tienes que pagar, estás hablando que de tus márgenes de utilidad entre un 35 o 40% no es tuyo. Pero no de tu gente. Sí, claro. O sea, no de tu gente. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ese para mí, ese es el tema. Sí, desafortunada nuestra ley federal del trabajo, pero es la ley, ¿no? Y bueno, parte de lo que tú quieres es que la gente tenga opciones, ¿no? Oye, es que no sé si recién contratados, yo los doy de alta en el IMSS y luego los 6 meses lo corro y me demanda por 3 años. Y hay figuras, hay contratos por obra terminada. Y le puedes dar uno de un mes, otro de otro mes, otro de 3 meses. O sea, tienes hasta un año para estarle dando contratos por obra terminada. Y se acaba el tema, ¿no? O sea, lo peor que te va a pasar es pagarle el mes completo y ya, se acabó, ¿no? Correcto. Y le puedes ir reconociendo su antigüedad, ¿no? Un contrato por obra terminada que empezaste hace tanto, ¿no? Pero mientras sea menos de 12 meses, la ley no te dice que tiene que ser tu empleado, ¿no? O que tienes Sí, las pero además lo responsabilidades que buscamos no patronales, son ¿no? esos 12 meses, o sea, de lo que Sí, hablamos acá son empleados de 5, 10, 15 años, porque además hay que tomar en Exacto. cuenta que la vida de la empresa en México, pues anda entre 7 y 9 años como máximo, ¿eh? O sea, sí, claro. No, no, no. El 40% de las pymes truenan antes del año 5. correcto. Y el otro pedacito que antes de llegar al 100, otro 40, llegándole al 7,5. Exactamente. Ahí es el Entonces, otro 30. exactamente. Y aparte, o sea, el tema de lo que estamos tocando es la parte de la rotación, ¿no, Richard? Entonces, si traemos al empleado así, mes con mes, y aprueba, y también, pues eso te va a generar mucho más rotación y volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces es un tema estratégico, la Pues parte sí, de sí, una establecer parte. estrategias.
de rotación, ¿no? Al final de cuentas. Pero al final del día, ¿no? O sea, la rotación es sana mientras tú la declares y mientras tú la controles, ¿no? Cuando de repente llega el taller de enfrente y tú defenderás como un perro tus salarios y se te van todos por 10 pesos, puta, ahí sí, ya caminaste, ¿no? Claro. Oye, quiero leer algunos comentarios que nos está dejando nuestros queridos amigos. Venga. Saludo para María Berta García. Bien. Dice, el vínculo entre organización e individuo tendrá que ver también con los valores y la misión de la empresa, ahora más que nunca después de la pandemia vivida y antes de la pandemia también. O sea, yo creo que ese tema y de la responsabilidad del patrón con el trabajador, para generar yo no sé si es lealtad o este compromiso, ¿no? Me gusta más llamarle compromiso, ¿no? Hacia una relación formal. Yo creo que tiene un gran valor, ¿no? Berta Leticia González Loza, saludo. Si la empresa llena las expectativas del trabajador, se queda. Si el trabajador llena las expectativas de la empresa, se queda. Y esa es la ley, ¿no? O sea, yo siempre digo que es un contrato, ¿sí? O sea, no hay así como que lealtades. Es una relación comercial que se establece por un contrato. Y cuando una de las dos partes no cumple, se acaba la relación. Y ya. Súper bien, cierto, súper cierto. Y María Berta García González, millennials y centennials se miden por otros objetivos. Sí, sí, claro. Sí, de acuerdísimo. Eso, pero qué interesante, ¿no, Richard? O sea, eso está padre hasta para una mesa, el tener claros qué objetivos, ¿no? Hacia dónde se están moviendo ahorita el personal de estas generaciones, porque al final, pues creo que la productividad va a seguir siendo, los resultados se van a seguir cumpliendo con estas nuevas generaciones, pero entonces hay que adaptar también esta otra parte, ¿no? Esos nuevos objetivos, Pero la esas nuevas adaptación, costumbres. No sé pero cómo ¿no ven. creen ustedes que esa adaptación se está dando? Digo, el 90% de las organizaciones tienen más de un año, ¿no? Más del 99, ¿no? Entonces, pues ya venimos con ciertos usos y costumbres, ¿no? Ellos tardan en adaptarse, ¿no? Y como organización nos vamos adaptando, ¿no? Hace 20 años el cuartito del billar y el dominó que tiene Luis, pues era impensable tener un área de ese Claro. tipo para esto, ¿no? El tema del home office, en febrero del año pasado, pues No, era se así veía hasta como... raro. Sí, era inconcebible, ¿no? Hasta era así como que, que no tienes oficina, por eso. Pero ahorita es un modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que en las aspiraciones, en el tema aspiracional, sí hay una parte romántica, pero luego hay una parte responsable, ¿no? Hay gente que la va a desarrollar la responsabilidad, hay gente que no la va a desarrollar, ¿no? Pero pues hace 10 años hablábamos de los problemas de los millennials, ¿sí? Y esos millennials hoy tienen 30 años, ¿no? Para que te lo Y comas son, luego, la- luego, y Sí, son, hoy son y son nuestra estructura de productivos. management dentro de mandos intermedios dentro de nuestras organizaciones. Entonces, sí se Claro. lograron. Sí, sí está cañón. No, Es y un ahí, tema, es un tema bien complicado porque además estás hablando no de procesos, no de maquinaria, no de producción, sino de seres humanos. Sí, claro. Y ese es uno de los temas que sabemos que es de los más complejos. En los chats, ni religión, ni política, y en las mesas de negocios, ni recursos humanos. Pues sí, porque las personas tienen puntos de vista bien diferentes. Claro que tienes que tener una directriz, pero también, pues por algo existen las carencias de recursos humanos, porque las características de cada persona son diferentes. Yo creo que los modelos de empleados, la relación patrón-empleado, ha cambiado mucho en los últimos, de los 80 ahorita, pero un montón, no. O sea, en los 80 todavía había patrones, y esto antes de López Portillo, más hacia los 70s, pues, tú tenías un empleado y era un familiar.
O sea, el concepto ese de taller, tú formas parte de nuestra familia y la familia hace todo por ti, era un tema importante, ¿no? El tema de conseguir un trabajo en tal empresa, pues la gente, o sea, tu papá te decía, no, pues ya. O sea, haz de cuenta, a los 25 años Ya te la hiciste. graduabas y entrabas a trabajar a cervecería o a Vitro o Alfa aquí en Monterrey. Ya, ya te puedes Ya la hiciste. retirar casi, ¿no? La vida está resuelta, ¿no? Y ahorita, pues eso no existe, ¿no? O sea, sí existen buenas empresas, pero ya no existe el trabajo para toda la vida. O sea, ya No, ahorita es complicado. hay un principio de rotación y hay un principio de recortes, o sea, cosas que antes no se veían, ¿no? Adaptación al cambio, ¿no? Hoy se supone 100%. que eso es uno de los factores en tema de recursos humanos y de reclutamiento, es algo ya hoy una parte muy importante en el perfil. Pero Bueno, pues, ahora es un esquema, pero mucho más humanista, de mucho desarrollo, de entrenamiento, de proveer espacios para la productividad. Hoy estamos pensando en muchas cosas que antes no se pensaban. Estoy de acuerdo. Hoy más entras a una... especialización, ¿no? Es que esa especialización Ya es no tan todo. generalistas. Es Ajá, que a lo mejor te estás muy chavo, ¿no? Pero en los 80 tú entrabas a una oficina y eso las sí. oficinas eran luz amarilla. Eran luces amarillas, medias tenues y todo, ¿no? Y ahorita donde vas hay una iluminación espectacular. ¿Y por qué es la iluminación? Porque es condiciones de trabajo. Claro. Muy bien, pues, ¿con qué cerramos? Ya nos llegó la hora, Luisito, ¿con qué cierras? Híjole. Me encantaría invitar, a ver, voy a buscar, ahí me comprometo con ustedes porque creo que es importante. Voy a buscar a ver quién nos puede dar esta platicada, Gus, que creo que es importante en el tema de características actuales de la generación que nos está llegando, ¿no? Yo platicaba hace unas semanas con alguien que tiene trabajando en donde trabaja 42 años Mm, y ha sido su único empleo wow. y no piensa cambiar a otro. Y si tú hablas mal de donde trabaja, hay de ti. Este, y hoy Trabaja en en el día gobierno de la República. eso ya no pasa, ¿no? Y no es que esté mal, creo yo que es un cambio generacional. Yo hablaba con algunas otras personas en el tema, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que hace algunos años se aceptara que las parejas fueran a vivir juntos a ver si les iba bien y después vieran a ver si funcionaba, a ver si te casabas, ¿no? Hoy en día, o sea, el tema de casarse, bueno, creo que es 2 de 10. Y el que no funcione, claro que puede ser un tema que para mi forma de verlo es provocado por la falta del compromiso, pero es un tema generacional, porque hace entender a un millennial que esto es así, pues no, más bien nosotros somos, como bien dices, Gus, los que nos tenemos que adaptar al cambio, y en este adaptarse al cambio, pues es también nosotros como organizaciones responsables ver qué nos toca y ver cómo hacemos para que esto funcione y funcione bien y funcione adecuadamente, ¿no? Que además estamos en un país en donde, y bueno, aquí creo que ambos no me van a dejar mentir, o sea, nosotros aquí en México, si no se lo pides por favor, se ofende, si no se lo dices bonito, se ofende. En Alemania, por ejemplo, pues lo haces y punto, te lo digan como te lo digan, te toca y lo haces. Pero eso también es un tema cultural que nosotros en México tenemos que Cultural. entender que así funciona, ¿no? Yo con eso cerraría, que el empresario tiene que ser como muy hábil para entender las señales de que está sucediendo a todo este alrededor, ¿no? Tengo un amigo, y cierro con esto, tengo un amigo que viene de otro país y se muere de risa, ¿no? Dice, oye, pero ¿por qué le hablas así? O sea, parece que te le tienes que hincar para decirle que haga las cosas. Bueno, pues es que así es acá, así funciona, ¿no? Gracias, Luisito. Richard, ¿con qué cierras? Antes eran empleados y ahora son relaciones laborales. Hoy tienes que considerar otro tipo de factores eh, hacia la construcción de una buena relación, ¿no? En donde ambos tenemos compromisos el uno con el otro, donde tenemos metas, objetivos comunes, personales y compartidos. Y entonces tengo que cuidar la relación. Y es de los dos lados, ¿no? Del lado del trabajador y del lado del empleador o el patrón, ¿no? Porque las figuras van a seguir existiendo como tales.
yo creo que, pero sí pensar un poquito más en la gente, en cuánto tiempo la quiero, ¿no? Yo, o sea, conozco organizaciones que dicen, yo no tengo bronca, que lleguen, ya sé que la gente llega, quedan 18 meses y se me va a ir, y entonces ya tienen un programa muy hecho, pero yo no le voy a pagar más a nadie. Y jala, y el modelo jala, ¿eh? Claro. El modelo funciona, o sea, no con esto estamos diciendo nosotros que tienes que meter cuartos para que se diviertan y pagarles prestaciones superiores y todo. O sea, si tu modelo te funciona, ¿no? O sea, lo que estamos hablando a lo mejor es un poquito más de los aspectos mentales que ocurren hoy en los modelos de contratación que existen. Y yo creo que esa es parte del trabajo que nos corresponde a nosotros con ustedes, ¿no? Entonces, el que sepan que existen y el que sepan maneras de cómo lidiar con estos cambios que vienen, ¿no? O que ya están aquí, porque yo te diría que ya están aquí. ¿Sí? El tema de los espacios abiertos en las oficinas, digo, nada más así como reflexión, ¿no? O sea, y somos como el péndulo, ¿no? O sea, nos fuimos de aquí para acá. Entonces, de repente, todos eran privados e inclusive diseñaban las oficinas pensando en privados. Y ahora, Bueno, no, todos somos iguales, viva el mundo socialista, espacio abierto, ¿no? Entonces tienes a todo el mundo así, pues, vamos a salirnos afuera. Y entonces las juntas ocurren afuera. Porque están todas las oficinas abiertas, no tienen una sola oficina cerrada. Y a la hora que tienes que hablar de un tema sensible que no le compete a nadie, pero los puede llegar a afectar, vámonos afuera, ¿no? Y vámonos a comer mejor, porque aquí no podemos hablar. ¿Cómo? claro, claro. Y ahora con el coronavirus tienes que volver a dividir. Sí, claro. Y ese ya está, ¿no? Exactamente, ese es, ¿no? Oye, quita Así la es. puerta, pon la puerta, quita la puerta, pon la puerta. Sí, sí. No, qué Bueno, muy pues bien. muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a todos por escucharnos, por escribirnos. Y nos vemos la próxima semana, primero Si Dios. Dios Que quiere. tengan mucho éxito. Cuídense. Buenas noches. Bye. Gracias, buen día, bye.